Muy bien. Recordando, hoy estamos a 5, ¿no? 4. Ya me pasé un día más. Bueno, 3. El próximo sábado estaríamos entonces a 5, ¿es correcto? A 5. Bueno, se está celebrando en este tiempo en Israel. Justamente empezó ayer. Ellos, los judíos de este tiempo moderno, cambiaron un poco la fecha, un poco no bastante, la fecha de la celebración del Año Nuevo. La celebración del Año Nuevo bíblico, que ni tampoco nosotros los occidentales lo celebramos. Los chinos tampoco, los chinos andan en otro año diferente. La gente cree que nosotros en el mundo entero, todo el mundo está celebrando enero, febrero, marzo hasta diciembre, pero no es así. Los judíos entonces están celebrando el año nuevo, es el Rosh Hashanah, y deberían estarlo celebrando, como está en la Biblia, entre el mes de marzo y el mes de abril. Es decir, el comienzo del año sería tomando la mitad del mes de marzo, la mitad del mes de abril, y justamente entre esas dos fechas es el principio del año bíblico, el mes de Abib o Nisan. Ellos lo cambiaron, pero hay cosas que ellos saben bien que no las han cambiado. Y muchas fechas están alteradas, pero siempre la Biblia nos advierte de un calendario que tiene un cumplimiento de profecías. Estamos viviendo días de profecía, sobre todo en lo que se refiere a el cumplimiento de una guerra. Y hoy vamos a traer este tema que tiene que ver con las profecías o el testamento de Jacob. ¿Qué es eso del testamento de Jacob? ¿Y qué tiene que ver con nosotros y con este tiempo? Muchísimo. Muchísimo, porque es el tiempo cuando Jacob, estando ya bien abuelito, él tuvo, pues, aunque tenía ceguera, Dios le dio una revelación profética, tuvo una visión profética de qué iba a pasar con sus hijos, las 12 tribus, y no solamente lo que les pasaría después de la muerte de él, de Jacob, sino qué les pasaría cuando ellos, ya terminado el tiempo de estar viviendo en Egipto, salieran, y qué pasaría después de ahí, y mucho más allá, qué pasaría en los tiempos finales. ¿Qué podemos ver ahora de lo que está pasando en el mundo y que mucha gente claramente no entiende? Con esas fechas bíblicas. Vámonos entonces al principio de la enseñanza, como para entender estas celebraciones de estos días. Previo a eso, vale la pena recordar que el 7 de este mes de octubre, que cae, el 7 cae el lunes, ¿cierto? ¿Este lunes próximo? Sí. Si el sábado es 5, el lunes será 7. El 7 de octubre está recordándose la masacre terrorista que ocurrió exactamente hace un año, en el mes de octubre, y que marcó una época de recrudecimiento de la guerra y de los inicios y los rumores de guerra, tanto al punto que ahorita sí estamos en un inicio de una guerra que, si es la voluntad del Señor, puede evolucionar hasta convertirse en un conato de la Tercera Guerra Mundial, en un comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se nos acabó ¿en qué año? A ver, los que se acuerdan, 1945, ¿sí? Y desde esa época se inició supuestamente una reunión de todas las naciones de la tierra, porque querían que nunca más las naciones entraran en un proceso de discordia y de injusticia entre las naciones, y que para que no volviera a pasar ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda, que acababa de terminar, las naciones, algunas, no todas, se reunieron con el fin de crear una organización de las naciones y unirla
para propiciar esto que ahora no se ha visto desde que la fundaron, que es un periodo de paz, de tranquilidad, de concordia, de hermandad, de apoyo, y eso no lo está cumpliendo esa Organización de las Naciones, que hoy en día es la organización casi que más evidente su posición anti-israelita, anti-judía, de tal manera que el señor director de esa organización a nivel mundial, creo que se llama Antonio Guterres, ¿cierto? Estoy equivocado en el nombre, pero creo que ese es el nombre. Acaba de ser nombrado en Israel ciudadano no grato. No por la cara de gato, digo yo en tono de broma, sino porque la cara no les gusta, no, es por lo que ha dicho tantas veces. Es el tiempo en el que esa organización salida de la guerra para librar al mundo de la guerra, más ha colaborado esa organización mundial con las guerras, y es la que más ha indispuesto naciones como el Medio Oriente. Esta organización es la que ha hecho y ha organizado persecuciones con el miedo al mundo entero. El miedo, ustedes ya saben a qué, a morirnos y a todo esto. Y ha ordenado que nos intoxiquemos en cierto sentido, no solo espiritual, sino además más allá. Y ahora están intoxicando al mundo con una idea, y han emitido muchos comunicados, llamémoslo así, diciendo que Israel debe ser juzgado y que por poco deben llevar a los directivos de Israel para juzgarlos como genocidas. Todo esto la gente no entiende. No entiende porque no conocen la verdad, y cuando uno no conoce la verdad, pues cree la mentira. Y es tanto lo que suenan estas mentiras en los medios de comunicación masivos, sobre todo en las grandes compañías de información mundial, es donde más se comunican cosas que no son ciertas. Y al punto de que esta semana fue nombrado este señor Guterres, que debería ser Gutiérrez, pero bueno, le han nombrado ciudadano que no puede entrar a Israel, le queda prohibido entrar a Israel, porque el punto de vista de él y de otros que lo apoyan es totalmente antijudío, anti-israelita, o como lo dicen hoy ellos también, antisionista, que es otro término más delicado de tratar. ¿Eso qué tiene que ver con las profecías bíblicas? Muchísimo. ¿Y qué va a pasar entonces ahora que llegue el próximo lunes, que se celebra el año exacto en que se mató toda esa cantidad de personas, y de las cuales hay todavía niños secuestrados que no han vuelto a ver a sus abuelos ni a sus padres, cadáveres de muchachos y de muchachas que murieron y que ni siquiera les devuelven el cuerpo para enterrarlo, jóvenes que todavía están allí, jovencitas que han encontrado en las exploraciones y en los avances que ha tenido el ejército de Israel, la FDI, la fuerza que tiene Israel, el ejército de fuerza de defensa de Israel, y ha encontrado en esas cantidades de túneles, han localizado no solo armas y cosas peligrosas, sino han encontrado cadáveres como el de esta muchacha de 20 y alguito de años, que llevaba el cuerpo ya convertido en un esqueleto y que fue violada por muchísimos soldados de ellos, del grupo Hamás. Por cierto, en hebreo Hamás es la palabra para decir violencia. Y sabes una cosa, que es tan violenta la forma en que han tratado a las personas, que a esta niña que encontraron su cadáver, le hicieron un examen y andaba totalmente, prácticamente en estado de inanición, es decir, muriéndose de hambre. ¿Cómo puede ser que una persona muriéndose de hambre la violen soldados y hagan con ella barbaridades? Y luego quede el cuerpo tirado como un bulto de huesos allá en un hueco, ni siquiera se la devuelvan a su familia. O sea, son días terribles, pero estos días terribles están profetizados en la Biblia. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos una voz de esperanza que suena en un tiempo tan horrible como este, y que esa voz de esperanza debería también tenerla y llegarle al pueblo de Israel y el pueblo judío a nivel mundial. Pero no todos les ha sido aclarado lo que aún sus líderes religiosos les han ocultado. Mucha gente le dicen a uno feliz año, Rosh Hashanah, el nuevo año. Ellos tienen una palabra para decirle
al año nuevo le dicen dulce año nuevo, ¿no? Que pases un dulce año nuevo. Y bueno, la gente celebra y festeja y bueno, que sea un año de felicidad, ojalá así sea. Pero se está iniciando un año muy peligroso, que no tiene realmente visos de ser tan dulce como es el deseo de la mayoría de gente de Israel, gente judía en el mundo entero. Profecías. Allá en el libro de Levítico, en el capítulo 23, que le van a poner a usted, o usted va a ver en su Biblia, en el capítulo 23 está la orden de Dios de que se debía celebrar como fiestas para el Señor por parte de Dios. Y alguna de ellas, no voy a nombrarlas todas, pero si me acompañas en el libro de Levítico, en el capítulo 23, aquí lo tengo abierto, y dice en el 4, estas son las fiestas solemnes señaladas de Yahvé, señaladas por el Señor. Estas son. Y ahí comienza a nombrarlas, ¿no? Y ahí confirmamos lo que le acabo de decir, que el comienzo del año no es en enero, ni tampoco es ahora en septiembre, octubre. Ellos lo están celebrando del 3 de octubre al 5 de octubre. O sea, estos son 3 días de celebración de nuevo año ahorita en Israel. Y dice el versículo 5, en el primer mes, en el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque así, cuando se le dio la orden, Moisés obedeció. Ya habían salido de Egipto. Dios le dijo a Moisés, dígale al faraón que los deje salir para que me celebren culto allá en el desierto. No quiero que me hagan culto en esta tierra de tantos ídolos paganos. Quiero que me hagan el culto en el desierto y tienen que salir para hacerme culto. Y cuando ya pudieron ellos hacerle el culto al Señor, la celebración debía empezar con empezar el año, así como está escrito. Y entonces ese mes, el mes de Abib o Nisán, que le cambiaron también el nombre, ese mes, al atardecer del día 14 de ese mes, era la celebración de la Pascua. ¿Qué es eso? Cogían un corderito de un año y le sacaban la sangre sin torturar al animal. Dios siempre pide que a los animales, que aunque se mueran en el sacrificio, no mueran de manera violenta, sino una muerte que ellos prácticamente ni la sientan, es cortando el cuello y dejando de sangrar al animal, y el animal se va debilitando y se muere. Y ahí sí se podía sacrificar el animal. Con esa sangre del corderito marcaban las puertas, las carpas donde ellos vivían, es decir, marcaban el poste y el dintel, la parte de arriba y los dos laterales. El piso no, porque esa sangre no se podía pisar. Y si la ponían en el piso, pues cuando la gente entre a la tienda, la carpa la pisarían. Y el que tuviera la sangre puesta en los postes y en el dintel sería librado de un ángel que Dios tenía, lo llamaba el destruidor, y ese era el que iba a encargarse de que muriera toda persona que no estuviera su casa marcada con sangre. La sangre del cordero libra del mal. Hoy en día ese cordero es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, Yeshua, el Mesías, Hamashiach. Y el que tenga la sangre de Cristo Jesús es librado de la destrucción de la muerte. De la muerte física, sí, porque viene el rapto y podemos ser librados de la muerte física. De la destrucción del alma y del espíritu no pueden hacer los demonios. Ninguna criatura humana ni ningún ser creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, en el capítulo 8, versos 30 y algo, 38. Así que la sangre de Jesucristo era de lo que estaba hablando la Pascua. Por eso fue que Jesús de Nazaret, el día 14 de ese mismo mes de Abib, él celebró la Pascua. Y como la Pascua empezaba el día anterior, el miércoles, el día que murió Jesús todavía era ese día, a las 3 de la tarde. Él murió entre las 2 tardes y murió justamente a las 3 de la tarde. Y al morir él estaba cumpliendo lo que pasó con ese corderito. Murió el 14 exactamente, y Cristo fue nuestra Pascua, para que nunca más tuviéramos que sacrificar ningún cordero para librarnos de ninguna cosa. Era él el cordero perfecto. Cuando él muere, ya quedó todo sacrificio, ya no se necesita, ya no hay que hacer más sacrificios de matar animales, porque él ya lo hizo para siempre. Una sola vez, dice el libro de Hebreos, Cristo fue nuestra Pascua.
Así que todas las fiestas nos están hablando del Mesías. Todas las fiestas nos hablan de cosas proféticas que se iban a cumplir adelante. De igual manera, otra fiesta que también cumple con profecías futuras es la que sigue un poco más adelante, ¿sí? El 6, que es el día 15 de ese mes, la celebración de los panes sin levadura. Bueno, y lo que sigue, vamos al punto que es la fiesta que se inicia ahora. No me refiero al año nuevo, porque ya sabemos que el año nuevo lo están celebrando mal. El año nuevo debería ser, según bíblicamente, ya que la fiesta que sigue de la expiación, que se celebra el 15, el 12 de este mes, que se está celebrando en Israel, 5 días antes del 12, ¿qué día es? El 7, ¿cierto? Si el 12 que viene, el 12 de octubre, que es otro lunes, ¿cierto? El 12 de octubre es un lunes, quiere decir que 7 días antes sería el día 7. O sea que exactamente ese día que llamamos de la expiación, ese día debería ser no como lo van a celebrar ellos, sino el 7. Por eso fue que el 7, que es llamado el día de la expiación, fue que permitió Dios, porque lo que pasó, ese acto terrorista, no es que Dios lo haya cometido, Dios lo permitió, porque era un día en que el que no hiciera expiación. Ahora, no estoy diciendo con esto de que todos debemos celebrar esa fiesta, que es la fiesta de Yom Kippur. Yom es día, Kippur de guardar. La palabra viene de la kipá que se ponen ellos, que no se debe usar. Nosotros no debemos usar eso, ni ellos tampoco lo deberían usar. Jesucristo nunca se puso eso, eso es un invento de los modernos rabinos. Pero sí es un día de guardar, no la cabeza con un trapo, sino de guardar el corazón. Y el que no guardara ese día entraba en un proceso de disciplina. Así que era de pronto profético. Yo sí creo que el 7 de octubre del año pasado, que debía celebrarse, como lo dice la Biblia, y habría una expiación del pueblo, y luego, después de eso, vendrían otras fiestas que las vamos a mencionar. Vamos a mirar en el pasado y ahora qué puede pasar y qué pasó el año pasado y a la Biblia, capítulo de Levítico 23. Vamos a mirar cuándo se celebraba la fiesta que estoy diciendo de Yom Kippur. Vamos a ver el versículo 24 de Levítico 23, 24. Dios le habló a Moisés y le dijo, ¿qué le dijo? Veamos el verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el 7º mes, vamos a hacer la cuenta entonces, hagamos la cuenta nosotros aquí. Si en el mes de abril terminaba la celebración, contemos entonces utilizando abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿cierto? En octubre, después de la fiesta de la Pascua, sería la fiesta que estamos viendo ahora. Y estamos en octubre, ciertamente estamos en octubre, que sería desde el primer mes del año, sería el séptimo. Este mes es el 7º, bíblicamente hablando. No el 7º que es julio para nosotros en el calendario juliano, gregoriano, no. Realmente es la fecha. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el 7º mes, octubre. Ahora, el primer día del mes, que empezaba un poquito antes, ¿no? Tendréis día de reposo, un Shabbat, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. O sea, empezaba con toque de trompetas. Empezaba con toque de trompetas. Y bueno, un poquito más adelante, el 27, nos dice para qué era la celebración. Y ahí está el nombre, por lo menos bíblicamente. Veamos el verso 27, dice, a los 10 días de este 7º mes, ya no el primero, al 10º día, a los 10 días de este 7º mes, será el día de expiación. ¿Qué más? Será santa convocación para vosotros. ¿Y qué se debía hacer? Dice, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Es decir, ese día era para orar y para ayunar. Se conoce como el día de Yom Kippur. Yom Kippur, Yom Kippur. Ahora, el Yom Kippur de este año, ellos lo piensan celebrar, y aquí tengo la fecha, el 12 de octubre.
que para nosotros es octubre, para ellos en este mes, el mes lo llaman el mes de Tisrei. Tisrei o Tisri. Tisri. Sigamos leyendo. Luego viene otra celebración. Viene otra celebración. Más adelante, en el versículo 30 y... vamos a mirar. 34. Perdón, el 29. ¿Cuál era el juicio si no se guardaba ese día? ¿Qué juicio Dios dice que vendría si no se guardaba eso? Allí dice, en el 39, el 29. Si alguna persona, o sea, no hace el ayuno, no se humilla, no viene arrepentido, el pueblo no viene así, en este mismo día que dice la Biblia, será cortada de su pueblo. Yo me pregunto, ¿será que esta masacre tendrá algo que ver de Dios, de parte de Dios, diciéndole a Israel: ustedes no están bien, su celebración del todo no está bien? Y como ellos siguen bajo la ley y siguen sujetos a la ley, pues entonces por la ley serán juzgados, porque no se acogieron a la gracia. Mucha gente de Israel no cree en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, como el Mesías. Así que entonces se les aplica la ley y dice que el que no se humille en ese mismo día será cortado de su pueblo. Y ustedes saben ese día qué estaba haciendo la gente. ¿Qué estaba haciendo la gente ese día? Estaban celebrando una fiesta del mundo, una fiesta que, por cierto, algunas cosas que se vieron en esas fotografías, sí se ve una celebración allá y cosas paganas. Y la gente estaba dándole al trago, bebiendo, trasnochando. Y usted sabe que hay en Israel una libertad, una fea libertad, una indebida libertad sobre la inmoralidad. Prácticamente no se trata esas fiestas de moralidad, nada, es de inmoralidad total, demasiada inmoralidad. Y muchas personas, no las acusamos, pero muchas personas viven así. Y se supone que ese era un día para hacer expiación. Pero veamos, no quiero meterme en un problema con nadie, sino le estoy diciendo lo que bíblicamente dice, que ese día era para expiación, arrepentimiento, y estaban haciendo el pueblo siempre lo contrario. Claro, hay un pueblo religioso allí, pero ese pueblo religioso tampoco cree en el Mesías. Creen en el Dios de la Biblia, pero creer en el Dios de la Biblia y no creer en Jesucristo, que es Dios de la Biblia, es estar con las cuentas no correctas, es estar sin la cobertura real de la salvación, porque solo, la Biblia dice que solo el Cordero perfecto es el que quita el pecado del mundo, y los sacrificios ya no sirven para nada. Así que entonces, en el versículo ahora 34, ¿qué dice? Habla a los hijos de Israel y diles el día 15, ahora ya vamos para el 15. ¿Cuál será el día 15? Pues agreguémosle al 12, aquí es el 10, 5 días más. O sea, 5 días más después de la celebración del Yom Kippur, viene la celebración de otra fiesta. ¿Cómo se llama? Leámosla. Habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, ¿sí? ¿Qué es esa fiesta? Terminemos de leer. Este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará ¿para quién? Al Señor. ¿Cuánto debe durar esa fiesta? 7 días. Nosotros entendemos hoy por la Biblia que Jesús de Nazaret, claro, no nació en diciembre, porque Dios tabernaculizó, es decir, hizo tabernáculo, cogió cuerpo en la tierra. Y recordemos que cuando los pastores cantaban gloria a Dios en las alturas, los pastores estaban pastando con sus ovejas, no había nieve, y las ovejas estaban comiendo tranquilos, los pastores no estaban temblando de frío. Era una fiesta celebrada en esta época, celebrada como en estos días, y por eso los ángeles que se aparecieron en el cielo decían que gloria a Dios en las alturas. Era una celebración profética de Dios lleno de felicidad, porque acababa de tabernaculizar el Hijo de Dios. El Mesías se hizo hombre y nació en la tierra. Por eso creemos que el Señor Jesús nació
justamente en este tiempo de la fiesta de los tabernáculos, porque Él tabernaculizó, es decir, se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia sí nos enseña, allá en el libro de Zacarías, que cuando la iglesia, nosotros nos hayamos ido con Cristo, pasen los 7 años del reinado del anticristo y nosotros regresemos, el Señor va a ordenar que durante los 1000 años que Cristo va a reinar en la tierra, todo el mundo entero, el planeta entero, con Cristo gobernando, y David como rey también, que va a ser puesto como rey, Él dice que todo el mundo debe celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que esa fiesta yo considero que es muy importante. ¿Y sabe por qué es tan importante? Que hasta se celebra en el milenio, porque Jesucristo vino en ese tiempo. El tabernáculo de Dios con los hombres, Jesucristo. Hoy nosotros somos tabernáculo, sí. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, nosotros estamos escondidos en Cristo, Cristo vive en nosotros. Así que es una fiesta muy importante. Hagamos entonces cuentas. Si el próximo 12 es la fiesta de, ¿qué? Del Yom Kippur, 5 días más, ¿qué día sería? 12 de octubre más 5 días. El 17 de octubre debería empezar la fiesta de los tabernáculos. Pero como ellos tienen las cuentas un poquito raras, ellos van a empezar a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, sí la van a empezar a celebrar el 17, para que ya que miren que en la fiesta de los tabernáculos se andan bien. Hermanos, o sea que el enredo de ellos está en el comienzo del año. Así que entonces la fiesta que viene del 12 de octubre y la fiesta del 17 de octubre, que es la fiesta de las cabañas o Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, pueden pasar cosas proféticas. Porque si hace un año, el 7, pasó eso, créanme que ellos este próximo 12 de octubre, ellos deberían estar haciendo una expiación, es decir, viendo lo que está pasando, viendo que el mundo se viene contra ellos. Créanme que ellos, de todo corazón lo creo, que ellos van a tener un llamamiento a orar y van a tener un llamamiento a reunirse y a ayunar. Claro, ojalá conocieran al único verdadero Salvador de la humanidad, que es Jesucristo, porque la sola celebración de las fiestas a ellos no los va a salvar para nada. Hagan lo que hagan, Sukkot, tabernáculos, no les sirve de nada si no tienen o si no están sobre la roca que es Cristo Jesús de Nazaret. Pero nosotros, la iglesia que conocemos estas cosas, sí podemos orar por ellos e interceder por ellos y estar preparados, porque el diablo, justamente cuando estas fechas están ocurriendo, es cuando se les atraviesa a ellos. ¿Por qué creen ustedes que es cuando irán? Justamente cuando comienzan las celebraciones de las fiestas de ellos, incluida esta mal celebrada del Año Nuevo, le caen bombardeos, cantidades y cientos de misiles, no solo de Hamas, que vienen del Líbano, que vienen de Yemen al sur, que hasta de Cisjordania, que también vienen ahora de Siria, y que también vienen ahora ¿de dónde? De Irán. La antigua Persia. Siempre han sido enemigos del pueblo de Israel y del Dios de la Biblia y de nosotros los cristianos. El sueño de ellos es acabar con los judíos del mundo, con Israel y con todos los que descendemos, que es decir, el pueblo cristiano evangélico. Amados hermanos, estemos atentos, porque si Cristo tabernaculizó un mes de septiembre, octubre, algo puede pasar también, aunque no estoy diciendo que Cristo venga ahorita en septiembre, en octubre, porque ya en septiembre ya vamos avanzados. Pero sí pueden darse cosas, porque estamos viendo un cumplimiento de que el tiempo está cerca. Y una señal fuertísima de la venida de Cristo es también que a Israel, las naciones de la tierra empezarían a reunirse en contra de Israel y comenzarían a perseguir a Israel, como lo hace este señor Guterres, como lo hacen de los noticieros. Uno aquí ve esa W, esa Blue Radio y todas ellas,
se ríen, se burlan del Señor, se burlan de los creyentes en la Biblia, se mofan de las cosas de Dios, ponen en ridículo a la gente que habla de Dios, del cielo, del infierno. Ellos no creen en nada más que en el sexo, que parece que es su Dios, y la plata. De eso es lo único que hablan. Y aborrecen todo lo que se llame también Israel, y ridiculizan y ponen a Israel como el genocida y colocan a las demás naciones como muy sufridas. Pobrecitas las demás naciones. Si supieran que están haciéndole el trabajo también a las tinieblas de poner al mundo en contra del pueblo de Dios y de la iglesia. Hermanos, nos vamos a ver ahora en qué tiene que ver ahora el libro de Génesis. ¿Por qué el libro de Génesis Dios profetizó todas estas cosas? Vamos a mirar qué pasa allí. Miremos en el Génesis 49, capítulo 49, ahí en la Biblia. No sé si pueden colocar también la NBI y también pueden colocar otra Biblia que pues yo tengo la Biblia, bueno, yo tengo el Génesis del libro de Génesis, que vuelvo invito a los hermanos que quieran profundizar mucho más en el Génesis. Ahí está nuestro libro de Génesis ahora en internet, y ya hay hermanos que empezaron a comprarlo. Ya vi que aparecen ahora ya hermanos comprando el nuevo libro de Génesis con pasta blanda en Amazon, mucho más barato, mucho más barato. Entonces, en Génesis capítulo 49 vamos a leer las profecías que el papá le dio a sus hijos. ¿Y qué tienen que ver esas profecías con este tiempo? Demasiadas cosas. Antes de leerlo, les voy a contar lo que pasó en el capítulo 48 rápidamente. Yo tengo aquí el libro digital, pero ese es mío. La gente me pregunta: pastor, ¿vende el libro digital? No, es que el libro digital es, en este caso lo uso yo para predicar, pero no tenemos el libro impreso, y es mucho mejor tenerlo impreso para que usted haga anotaciones. Hubo un momento cuando ya estaba muy viejito el hermano Isaac. Isaac estaba muy bien. Y más también Jacob. Bueno, llegó la época en que se murió Isaac, y después, cuando Isaac muere, tenía 100 y pico de años, viene el tiempo en que se vuelve también viejito ahora el hijo, que se llama Jacob. Y cuando Jacob ya está muy viejo, entonces manda llamar a su hijo, se reúne con su hijo, se encuentra con su hijo y le dice: bueno, mijo, yo estoy viejo, ya me voy a morir, yo siento que ya me voy a morir, y yo quiero bendecirlo. Yo sé que usted tuvo niños, tuvo sus hijitos cuando usted estaba acá, y yo quiero conocerlos y quiero bendecirlos. Y aquí en el capítulo de Génesis 49 que ustedes tienen allá, un poquito antes, en el 48, vamos a ver un poquito antes, Dios manda llamar, Jacob manda llamar y se encuentra con su hijo. En el versículo del capítulo 48, versículo 3, si pudieran ustedes en cabina presentar la versión de la BTX, porque hay cosas que no aparecen en las Biblias nuestras y que sí están en el original hebreo. Claro que están. Le quiero decir, hay aproximadamente 6,000 diferencias entre las Biblias actuales y las versiones más antiguas, es decir, que tienen un poquito más de antigüedad, no solo por la antigüedad, sino porque los manuscritos que se han encontrado, incluso en las cuevas de Qumran, confirman que sí, de verdad hay, por lo menos Biblia samaritana, que es muy antigua, la Torá samaritana, la Septuaginta, los Targum y otros manuscritos que han encontrado, confirman que hay cerca de 6,000 diferencias entre los manuscritos que ya tenemos disponibles los estudiosos y las Biblias actuales. Con 6,000 diferencias dice uno: Dios mío, ¿qué pasó? Pues Dios dijo que estábamos en los últimos tiempos y los libros serían abiertos, permitiría que se encontraran, están disponibles. Bueno, leamos aquí Génesis capítulo 48, el versículo 3. Entonces le avisaron a José que el papá estaba grave, y él entonces cogió sus 2 hijitos llamados Manasés el mayor y Efraín el menor, y se fue. Se encontraron. El viejo, cuando ve que el hijo llega, está casi ciego, no ve casi nada, se medio acomoda, se sienta en la cama, y entonces ahí sentado en la cama le dice Jacob a su hijo José, le dice así, aquí dice
¿Biblia qué? No, esta es la NBI. Pudieran colocar la BTX, porque en todas las Biblias dice el Dios Todopoderoso. Se me apareció, pero no dicen el nombre de Dios que realmente está en hebreo. En las Biblias como la NBI dice: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Yo le voy a leer. Está en el libro de Génesis que está publicado, ahí está clarito. Aquí está la textual. Ahora sí, si es la Biblia textual, la 48:3, miren lo que dice. ¿Qué dice? Versículo 3. Yo me tengo que poner las gafas. El versículo 3, ahora sí, ¿lo están viendo en pantalla ustedes? Dice Dios Todopoderoso. Dice: y dijo Jacob a José, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Busque la predicación que dimos hace unos meses que se llama la bendición del Shaddai. Resulta que cuando se usa el nombre de Dios, el Shaddai significa el amamantador. La palabra busto, pecho en hebreo es shad. Así que el Shaddai es mi amamantador, mi sustentador, como la madre que sustenta con alimento al hijo. Y el Shaddai es el Dios que no solamente hace fructificar, sino es el Dios que hace multiplicar. Cuando quieras que tus hijos sean multiplicados, cuando quieras que tu familia tenga hijos y se multipliquen, si no se han casado, están solteros y son duros de casar, hágale la oración del Shaddai y verá que pronto, rápidamente se pueden casar. Yo lo digo yo, ahí está el estudio, y busque, ahí en el libro que tenemos está explicado en varios puntos la oración del Shaddai, pero ahí está la predicación. Así que es muy importante saber que él dijo que se me apareció, lo vi. ¿Cómo vino? Dice que el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Y qué hace el Shaddai? Mire, lo está diciendo el versículo 4, ¿qué hace el Shaddai? Y dice: y me dijo, he aquí, yo te haré fructificar, te multiplicaré. Características del Shaddai: hacerlo a usted y a mí, multiplicar y hacernos fructificar. Y dice: te pondré por congregación de pueblos y a tu descendencia después de ti. Es decir, que a la descendencia no solamente de José, de los hijos de José. Y si tuvo más, no lo sabemos, pero aquí parece que es la descendencia de él. ¿Qué le está diciendo? Que él ya tiene la bendición para sus hijos. Pero pastor, esos niños son hijos de una egipcia. El papá de esa mujer, de la esposa de José, era la hija de un sacerdote pagano, de un egipcio. Y ese sacerdote adoraba ídolos, demonios. Y este José, como es de cabezón, ¿por qué se fue a casar con la hija de un sacerdote de Satanás? Así se dieron las cosas. Pero de todas maneras, la muchacha, de todas maneras, le parió 2 hijos. Y los hijos se llamaron, ¿cómo? ¿Me ayudan? Manasés y Efraín. Entonces el abuelito ya los llama, dejemos esta versión allí, y les dice: vengan para acá. No los veto porque él ve mal. Solamente dice: yo quiero decirle que estos 2 niños, versículo 5, que le nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a vivir contigo acá en Egipto, ellos serán hijos míos. Pero papá, son míos. Yo le digo que son míos, para usted son el resto. Imagínense que el abuelo suyo lo llamara y le diera: tráigame sus hijos. O como el pastor Joás, que está por aquí, y yo le diera: pastor Joás, sus hijos ya no serán Matiitas y Juan José, ya no serán sus hijos. Bueno, son sus hijos, pero ahora son míos. Y suyos son los demás, pero estos 2 son míos. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo poderosísimo que iba a ocurrir en el futuro, y hay profecía en lo que está haciendo Jacob acá. Mira, si a ti te interesan saber los tiempos, despiértate, porque vas a tener una revelación maravillosa de lo que Dios va a traer para nosotros, su iglesia. La iglesia está siendo multiplicada, y los que faltan por entrar se van a multiplicar. Va a ser un tiempo de conversión de toda la gente de Israel que está esparcida por el mundo. ¿Y por qué? Porque resulta que Efraín es Israel, el Israel que está esparcido por el mundo, que dicen que las 10 tribus perdidas de Israel son el Efraín que la Biblia habla, pero es el menor. El mayor es Manasés.
cuando el viejito le dice, mira, ellos ahora serán para mí como lo fue mi hijo mayor Rubén y como lo fue mi otro hijo que era matonero, era asesino, que se llamaba Simeón. Simeón era violentísimo, era tanto que Dios dice, si alcanzamos hoy a ver todo completo, y ya se me acabó el tiempo y apenas estamos empezando. Leamos, dice, pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos, Efraín y Manasés. ¿A quién debió colocar primero? Al mayor, porque al mayor se le da la bendición del mayor, que es la de la primogenitura. Y él en la oración y en la promesa está diciendo en orden contrario, Efraín primero y luego Manasés. ¿Y qué está diciendo? Palabras para el futuro, serán míos. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. ¿Por qué? Porque Rubén ya no fue el hijo mayor, aunque nació mayor. ¿Por qué? Porque Rubén se acostó con mujeres de su papá, subió al lecho del padre, y es un pecado gravísimo tocar a la mujer del papá. ¡Qué terrible! Y Simeón, asesino terrible. Entonces está diciendo, estos van a tener bendición como si fueran mi hijo Rubén, el primogénito, y el otro llamado Simeón. Así que José estaría extrañado. No, José ya sabía que Rubén era así. Y sabía también, aunque Rubén alguna vez dijo, no matemos al hermano, menos mal que no lo mataron, dijo él. Pero Simeón fue el que principalmente dijo, matemos a José. Ahora, si fue Simeón el que dijo, matemos a José, derramemos su sangre, y Judá que dijo, no es nuestro hermano, no lo matemos. Así que este violento, ahora la bendición que Dios le tenía para él, se la concede a estos dos muchachos. Y dice aquí, en cambio, la descendencia que habrás engendrado después de ellos serán tuyos, y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad. Bueno, ahora vamos a mirar cuál fue esa bendición y qué tiene que ver con las profecías modernas. Regáleme solo 10 minutos. Más adelante, dejémoslo hasta allí, el viejito pone la mano entonces, el hijo le trae los dos muchachos, se los acerca, y el viejo pues, ¿estos quiénes son? Son mis hijos de los que usted está hablando. Ay, venga por acá, chinitos. Y en medio de la ceguera que tenía el viejo, que no veía casi nada, los coge, les da un abrazo, les da un beso a cada uno, y luego el papá se los acomoda colocando el derecho acá entre en la rodilla derecha, y al menor se lo pone aquí pegado con la rodilla, y el viejo coge con las dos rodillas y mete a los niños entre las piernas y los atrapa con las rodillas, y coge la mano derecha y se la pone al de la izquierda, o sea, al menor, y coge la mano izquierda, que era para el mayor, y se la pone al mayor. Y hermano, y entonces el papá le dice, no papá, no los bendiga así, póngale la mano. Yo sé cómo los tengo que bendecir, es Dios el que está en el asunto. Pero papá, se bendice con la derecha al mayor y con la izquierda al menor. No, ya así está bien, déjeme las manos cruzadas. Ahí en el libro que tenemos de Génesis está una imagen que logramos muy buena de él orando por los dos hijos. Bueno, y ahora entonces les da la bendición, versículo 14, desde el 12 vamos a leerlo, esa porción, versículos 12, 13 y 14. Dice así. 12, ahí en la BTX. ¿Qué tal si lo leemos? Entonces José, ¿qué hizo? Se los retiró de las rodillas. Y aquí dice, y se postró con su rostro a tierra. No, la Biblia en el hebreo dice, y se postraron con el rostro a tierra. No fue solamente el papá, fueron también los hijos. Son cositas importantes. Pero ahora después en el 13, ¿qué pasó? Después tomó José a ambos, a Efraín con la diestra, ¿cierto? Lo puso a la izquierda de Israel, y a Manasés, esto lo hizo fue José, y a Manasés con su izquierda lo puso a la derecha de Israel y se los acercó. ¿Qué hizo Jacob, que se llama también Israel? ¿Qué hizo? Veamos. Israel extendió su diestra y lo puso sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede los brazos, aunque Manasés era el primogénito. Y el 15 dice, y bendijo a José diciendo, Elohim, en cuya presencia
anduvieron mis padres Abraham e Isaac, Elohim, que me ha pastoreado desde que existo hasta este día. 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Cómo así que sea perpetuado en ellos mi nombre? O sea, que mi nombre esté en ellos para siempre. Santo. ¿Sabes tú que la iglesia, la mayoría de los creyentes cristianos evangélicos del mundo vienen descendiendo de acá? Y es de la iglesia que ha venido la predicación de la palabra del Señor, también de judíos, porque todos los discípulos de Cristo fueron judíos, ¿cierto? Y la palabra de Dios se extendió. Así que de todas maneras Dios ha permitido que se convierta en una cantidad de naciones, porque eso fue lo que el Señor le dijo: de estos dos niños, y sobre todo de este que le puso la bendición del mayor, se va a llenar el planeta Tierra y va a venir una multitud de naciones. O sea que hay muchos países en este momento en el mundo que tienen gente cristiana, que tienen gente de Dios, que tenemos el nombre de Dios en nosotros. Por eso Él nos dio un privilegio al haber llamado a estos hijos de José como generadores de naciones o congregación de naciones. El versículo 16 al final dice: y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y aumenten, estoy leyendo ya casi al final, y aumenten hasta ser ellos ¿qué? Hasta ser una multitud en medio de la tierra. Una multitud. Mire, hermanos, se va a completar el número de los que faltan, de todas las tribus, claro, pero más el Israel que está regado por el mundo, que es de donde hay la mayor cantidad de países del mundo que vienen de aquí, que solo tienen gente creyente de verdad en el Dios verdadero a través de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Es una profecía. Ahora, en el capítulo que estamos viendo, el 48, el versículo 19, miren esto. Dios no nos alcanzó, pero veremos una segunda parte. ¿Qué dice el 22? El 19 al 22 dice: cuando ya oró y terminó la cosa, pero su padre no le quiso cambiar las manos, pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También Manasés, también llegará a ser ¿qué? Un pueblo. También llegará a ser un pueblo. ¿Y qué más? Y también será grande. Sin embargo, su hermano menor, ¿quién es? Efraín. ¿Quién es Efraín? Israel. Y su descendencia será más ¿qué? Será más grande que él. Y su descendencia llegará a ser ¿qué? Una multitud de naciones. ¿Se dan cuenta la cantidad de cristianos más grande convertidos hoy en el mundo? Vienen de esta profecía que le dio Jacob a su hijo José. Qué bendición tan grande. Y tú no te pierdas de esa bendición que hay, porque hay protección para este pueblo. Al llegar ahora sí la bendición, Dios los bendice. Y ahora en el versículo 22 dice: y yo te entrego, ¿qué le dijo a José? Te entrego, que era la tierra de Siquem, yo te entrego una porción mejor que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi puñal y mi arco. Vamos al capítulo 49, 5 minutos más, ¿qué tal? ¿Les parece? Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué dijo en el versículo 5? Hablando de Simeón y de Leví. En el versículo 3 lean por qué Rubén no fue ya primogénito, porque se subió al lecho, profanó el lecho de él como padre. Está en el 3 al 4. Entramos al 5 para que nos rinda, y le dice en el 5: Simeón, BTX, Simeón y Leví. Pastor, también metió a Leví. Resulta que de Leví vienen ¿quiénes? Los levitas, los sacerdotes. Moisés era de la tribu de Leví, Aarón de la tribu de Leví, Miriam de la tribu de Leví. Y lo puso pegado ¿con quién? Con Simeón, porque Simeón era el que tenía más tendencias asesinas. Pastor, un momentico, pero usted me tiene que entender. A ver, dígame, hermano, ¿por qué Simeón sí en la Biblia está mencionado al final? Porque a pesar
de que Él fue así. Recuerde que la Biblia dice que allá arriba en el cielo, la Nueva Jerusalén tiene las bases, y las bases son los nombres. Tiene los nombres de las 12 tribus. La única tribu que no está en la base oficial es la tribu de Dan, porque Dan fue demasiado idólatra y un pecado grande delante de los ojos de Dios como cualquier otro, pero sobre todo la idolatría. Así que entonces hay una tribu que no está en las bases de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios la desechó a esa tribu. Aquí hubo cambios. ¿A quién acomodó aquí? A Efraín. Lo metió como principal. Y vamos a mirar el capítulo 49, versículo 5, leemos y dice, ¿qué tal si lo leemos? Simeón y Leví son hermanos. Sus armas son instrumentos de injusticia. Por favor, dice que los elementos de él son ¿de qué? Leo Génesis 49, 5. Voy a leer lo que Dios me permitió estudiar en el hebreo. En Génesis 49, 5, en el libro de Génesis, el estudio que hicimos de Génesis, lo leo y dice así, en hebreo, literalmente, en hebreo. Dice, ellos son Kele Jamás. ¿Cómo? ¿Qué le puso a Simeón y a Leví? Dijo que ellos eran instrumentos de violencia, o en hebreo se dice Kele Jamás. Dios mío, ¿por qué relacionó a Leví y a Simeón con Jamás? Porque ellos eran gente violenta. Pero pastor, ¿y entonces cómo es que ellos están ahora? Porque Leví está nombrado en el cielo, en las bases de la Nueva Jerusalén, y Simeón también, porque hubo arrepentimiento. Aún una persona muy violenta puede recibir perdón de Dios, pero una persona idólatra, si no se aparta, será desechada. Y eso fue lo que hizo Dan. Dan nunca se apartó de la idolatría. Simeón y Leví pidieron perdón y ahora hacen parte de las 12 tribus en las bases de la Nueva Jerusalén. Ahora miremos esto, y hay una revelación aquí. Dios le dice, instrumentos de violencia o de crueldad. Génesis 49, 5, encontré también en la 49, 6. Veamos 49, 6, ¿qué dice? ¿Qué dice la profecía? Dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu. ¿Ni mi espíritu qué? Ni mi espíritu se junte a su asamblea. ¿Qué es una asamblea? Una congregación, una keila. Ay, Dios mío, o sea que Leví para el futuro no podía ser la asamblea para reunirnos, porque la ley tuvo que pasar. La ley llegó un momento donde la ley ya, me refiero a la ley de Moshe, la ley de Moisés, ritos y toda esa cantidad de mandamientos o misbot, que ya no son de los 10 sino son más, que no estamos nosotros llamados a cumplir eso, debía pasar porque vino Cristo, la ley perfecta, el Cordero perfecto. Ahora, quiere decir que toda asamblea que esté respaldada por Simeón y sobre todo por Leví, Dios nos dice que con esa nosotros no nos metamos, con esa congregación. Por eso es que Pablo no se equivoca en el Nuevo Testamento cuando dice que nosotros no somos ni debemos estar guardando lo que guardaba el pueblo a través de la ley de Leví. Qué tremendo. Y lo dice en el estudio, clarito en el hebreo lo dice, y se lo vuelvo a leer, y ahí están colocándoselo en la BTX, ¿cierto? En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su asamblea, pues en su furia asesinaron varones y en su temeridad desjarretaron bueyes. En el hebreo dice, bueno, el que entiende hebreo, pero lo leo aquí, en su secreto no vendrá mi alma, en su comunidad no se juntará mi honra, porque en su enojo mataron a un hombre y en su voluntad castraron a un buey. ¿Quién sabe qué fue lo que hicieron con el buey? Que le quitaron lo macho al buey.
o sea, cometieron un acto perverso. Está en el hebreo, Besodán al tabón nafshi, Bikalán al tejat kebodí, Kiveapam, Harguish, Ubirzonan y Kru Shor. En su voluntad castraron un buey. Así que yo le voy a dar esto, porque aquí termino, lo daremos en la segunda parte. Respecto de Simeón y sobre todo de Leví, que es de donde viene la línea sacerdotal de la ley mosaica, lo que se está profetizando es que en un futuro ellos tendrían una forma de reunión secreta, un concilio secreto, una sociedad secreta, a donde no debería una persona con honra participar de esa comunidad o de esa congregación. ¿Sabe usted que la mayoría de sociedades secretas que se formaron en el mundo están formadas por gente masones, francmasones, y muchos de ellos están vinculados a malos y judíos perversos? No todos, mucho judío perverso y mucho falso judío. Francmasones formaron las sociedades secretas, y de estas sociedades secretas, vamos a estar de pie, es que viene esa organización mundial de las naciones que usted conoce como es su nombre completo. Hay una organización mundial que adora a Lucifer, Satanás, sociedades secretas que forman la élite que domina el mundo. Esas sociedades son las que quieren actualmente la guerra, que se haga la guerra y que se produzca la tercera guerra mundial. Profecía que terminamos después esto en otro servicio. El Señor dice que cuando las naciones de la tierra se reúnan para devorarse a Israel, van a actuar de manera violenta como lo están haciendo los de esos países: Gaza, filisteos, claro, Irán, antigua Persia, Cisjordania, las tierras de Edom, arriba los heveos, y más arriba los sirios, el Líbano, todos ellos en este momento con ganas de que Israel se acabe para siempre y no quede un solo judío ni un solo cristiano en todo el planeta Tierra. Debemos orar, iglesia. Debemos orar. El Señor dice acerca de esta gente violenta: maldita, dice el 7, maldita sea su cólera, que fue fiera, y su furor, que fue cruel. ¿Qué profetiza el Señor con estos? Los dividiré entre Jacob y haré que se dispersen en Israel. ¿Y qué dice de la tribu de Judá, donde viene Jesús? Bueno, ¿y a qué se refiere esto que estoy diciendo aquí? Que los dividiré entre Jacob. Pues quiero que sepas que cuando heredaron la tierra prometida, la tribu de Simeón terminó diluyéndose en Israel, en la de Judá. Y esta tribu de Leví, a Leví no le dieron tierra. ¿Sabían ustedes que Leví no heredó tierra? Porque ellos, como eran sacerdotes, recibían las ofrendas y recibían eso, pero Dios no les dio tierra a ellos. ¿Por qué a Simeón y a Leví no terminaron con tierra? No terminaron siendo dueños de pedazo de tierra de Israel. Solo eran habitantes diluidos entre la otra tribu y los hermanos y los otros sacerdotes, porque hay un plan, porque hay un propósito de Dios, y hay un plan para Judá. ¿Y qué dice ahí ustedes ven al león? El león de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. Ahí está la escritura. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? Yeshua, Jesucristo el Mesías. Y ahí dice en hebreo abajo también: Yeshua, Ariá, Lematá, Yehudá. Jesús, el león de la tribu de Judá. Y esa profecía está ahí. Leamos qué dice esa profecía: cachorro de león es Judá. Y Jesús nació de la tribu de Judá, de la tribu donde vino el rey David. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y él era, y dice aquí, el prometido para las naciones, para salvar las naciones. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se agazapa y acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? ¿Qué profetiza de la tribu de Judá y de él, Jesús, como David, descendiente de Judá? Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue Silo. ¿Sabe quién es Silo?
el Mesías, y sea suya la obediencia de los pueblos. Toda nación, todo pueblo en el planeta Tierra se va a someter al Mesías. El Mesías ya viene después de esta guerra que se va a presentar. La guerra la van a parar. El único que va a parar esta guerra es el anticristo. Y nosotros en la iglesia ya no estaremos. Es decir, que nosotros estamos a punto de irnos. ¿Y por qué nos tenemos que ir? Porque Dios nos va a librar de esta tercera guerra mundial que viene, de este conato, de este principio de guerra. Estamos en principio de dolores, pero no vamos a estar en esa guerra. Vamos a ver guerra, sí, vamos a ver batalla más fuerte todavía y vamos a ver muchas señales que faltan, pero la iglesia se va y ahí sí viene la más terrible de todas las épocas de juicio sobre el planeta entero. Al final, otra Biblia que es la Septuaginta, otra Biblia que se llama el Pentateuco Samaritano, dice clarito del capítulo acerca de la tribu de Judá. Permítame un segundo, yo me estoy demorando un poquito, no es mi intención, pero quiero leer sobre eso. Judá, dice la Septuaginta, cachorro de león es Judá, de la planta tierna, hijo mío, subiste te echaste como león y como cachorro. ¿Quién lo despertará? Judá es un cachorro de león, de la presa, mi hijo, tú has subido. Él se acuesta como un león y como un tigre. ¿Quién lo despertará? Ahora, ¿qué quiere decir esto? De que no será quitado el cetro de Judá. Quiere decir lo siguiente: no se apartará el cetro de la tribu de Judá, es decir, Él es el rey. Nadie le quitará nunca el reinado a Cristo Jesús, nadie. Él es el rey por los siglos de los siglos, rey de reyes y señor de señores. Y el determinador, dice, de entre sus pies, hasta que venga Silo, que es el Mesías, a Él es la obediencia de los pueblos. Toda rodilla se doblará delante del león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Hay profecías muy poderosas para estos tiempos y tú vienes como Salvador. Gracias por permitir todas estas cosas que el mundo las ve como que ya se nos va a acabar todo. Señor, al comienzo de todo esto hay mucha gente ya turbada y diciendo cosas erradas, pero te pido que nosotros, tu pueblo, donde quiera que estemos, nos alegremos, porque allí nos anunciaste que Él era el que ataría a la vid su pollino, que Él era el que amarraría ese burrito en el que entró montado a Jerusalén, lo amarraría ahí a un tronco, y que Él lavaría en el vino de su sangre su ropa. Su sangre quedó teñiendo totalmente su ropa, la cual se jugaron después. Así estaba escrito que a Él le harían, Señor. Gracias, precioso Jesús, por todas estas profecías anunciándonos que tú vienes. Bendice a tu pueblo, a cada hermano, hermana que hoy estuvo atento escuchando este mensaje, y sobre todo por tu salvación tan grande, la cual esperamos, precioso Yahvé. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados santos. Bendición para todos. Dios les guarde.